un trabajador reclamar una indemnización de 3 millones de pesos, pero que al final termina siendo un acuerdo solo de 600.000 pesos? ¿Puede un juez rehusarse a homologar ese acuerdo? O sea, ¿puede decir que es muy poca plata el juez? ¿Qué pasa si un empleador hace un acuerdo con un trabajador sin mediar abogados de por medio, ni escribanos, ni jueces, ni ninguna autoridad administrativa competente? En el gran video de hoy, ¿para qué sirve el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina? Así es, jurista, vamos a continuar con esta Ley de Contrato de Trabajo comentada en video gratuita en YouTube para vos. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Y el mismísimo artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo dice: los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de esta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses de las partes. Tremendo. Este es un cuadrado ordinario. Despacio, cerebrito. Ya sé que es un poco complicado esto, jurista, pero no te preocupes que lo vamos a analizar de a poquito para que vos entiendas. Primero que nada, ¿qué es un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio? ¡Ayuda! Bueno, cuando hay intereses contrapuestos, por ejemplo, un trabajador reclama una indemnización y la empresa dice no te corresponde que te pague nada, hay intereses en pugna. Entonces, durante un juicio o antes del juicio, las partes en derecho pueden hacer este tipo de acuerdos. Un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio básicamente es un acuerdo por el cual, sin reconocer hechos ni derechos, el empleador dice: bueno, yo para mí no te debo nada, pero bueno, hagamos un acuerdo, yo te pago tanta plata y queda todo acá. ¿Se puede hacer esto? Depende. Te digo, ni me sorprende. En principio se puede, o sea, en la misma Ley de Contrato de Trabajo lo habilita, pero pone requisitos, pone pautas que son muy importantes para analizar el caso en concreto. Lo primero que te tengo que decir es que no te confundas, jurista. Es muy fácil confundirse para los que están empezando en el mundo del derecho laboral, confundirse lo que es un mutuo acuerdo con un acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio. El mutuo acuerdo es eso que acabamos de ver ahí, eso que vimos en el video del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente es un mutuo acuerdo que se puede hacer por escribano, cuando la relación está vigente. Pero en este caso, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de un mutuo acuerdo que extingue el vínculo en los términos del 241, que ya lo vamos a volver a repasar y lo menciona en ese video, sino que estamos hablando de hechos controvertidos. ¿Y qué me refiero con hechos controvertidos? Un hecho controvertido podría ser la forma en que se extinguió el vínculo. O sea, la empresa dice: yo te despedí con justa causa y no te corresponde un peso, y el trabajador dice: esa justa causa es mentira. Entonces está controvertido. Uno dice A y el otro dice B. Están en oposición. Son posturas opuestas. En ese tipo de casos, la ley admite claramente que se haga un acuerdo transaccional, conciliatorio o liberatorio, pero dice: ojo, se tiene que hacer por autoridad judicial o administrativa competente, y encima no pueden hacer cualquier cosa estas autoridades, sino que esta autoridad también tiene que respetar una justa composición de derechos e intereses de las partes, que es lo que vamos a ver al final de este video, porque es bastante complicado. Pero juntos lo descubriremos. Ponele. Pero antes, cuidado, jurista, porque no se puede hacer acuerdos sobre cualquier cosa. Porque si es un hecho que está reconocido, no puede haber un acuerdo que implique una renuncia de derechos, conforme vimos en este video, del principio de irrenunciabilidad en los términos del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, si me despiden sin causa, no hay duda que me corresponde una indemnización del artículo 245, como hemos visto en este hermoso canal de YouTube. O sea que no hay duda que me corresponde plata. Pero sí puede haber duda respecto a cuánta plata, porque capaz no hay duda respecto al trabajo registrado al que figura mi recibo de sueldo. Pero si yo trabajaba y encima me pagaban por afuera 100.000, 200.000 pesos de manera no registrada, claramente el hecho de que yo haya cobrado plata de manera no registrada es un hecho controvertido. En síntesis, no se confundan esto de los hechos controvertidos y los hechos reconocidos, porque no puede haber acuerdo respecto a hechos reconocidos, porque no puedo renunciar a mis derechos, pero sí podría haber acuerdos respecto a los hechos controvertidos. A continuación, algo muy importante. Acabamos de leer entonces que este artículo 15 dice que este acuerdo no se puede hacer entre particulares así nomás, sino que tiene que haber
intervención de autoridad judicial o administrativa. Entonces, si bien en un mutuo acuerdo donde el vínculo está vigente, claramente se puede hacer por escribano un acuerdo de extinción del vínculo, que ya lo vimos y lo vamos a ver cuando repasemos el artículo 241 y lo vimos en ese video que te mencioné antes, lo cierto es que si hablamos de este acuerdo transaccional conciliatorio o liberatorio, ahí sí o sí vamos a necesitar una autoridad, ya sea judicial o administrativa. Y no solo eso, sino que esta autoridad tiene que acreditar con resolución fundada que se alcanzó una justa composición de derechos e intereses de las partes. Dicho en castellano, que le paguen al trabajador lo que le corresponde. O algo así. ¿Qué es una justa composición de derechos e intereses de las partes? Eso es una gran pregunta. Y ya sé que me odias cuando digo esto, pero depende, va a depender del caso. Aunque no te hayas dado cuenta, en los últimos 3 años de hacer videos de derecho laboral en YouTube, contesté esta pregunta de alguna manera o traté de hacerlo, por ejemplo, mediante el curso gratuito que está de indemnizaciones laborales, que son más o menos 6 a 9 horas, no recuerdo bien, donde explico paso a paso para principiantes cómo calcular una indemnización laboral. Si nosotros no sabemos calcular estas indemnizaciones, va a ser imposible que nos acerquemos a este concepto de la justa composición de derechos e intereses de las partes. Pero no solo eso, porque además creé la Academia de Juristas, que es donde te enseño a vos a convertirte en un abogado laboralista. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien en YouTube están estas clases gratuitas que enseño a hacer liquidaciones laborales, en la Academia profundizo mucho más y te acompaño a vos modelos y planillas para que uses los programas que yo uso para calcular las indemnizaciones laborales y de alguna manera te enseño a inflarlas. ¿A inflar las liquidaciones? ¿Jurista, eso es legal? Sí, es legal. Porque una cosa es hacer una liquidación de un trabajador agarrando su salario mensual de 100.000 pesos y otra cosa es agarrar una liquidación de un trabajador haciendo de cuenta que su salario es 300.000. Y en la academia te enseño eso básicamente, a calcular las horas extras, las diferencias de convenio, el plus nocturno y todo eso que te sirva a vos para inflar una liquidación laboral y para que tengas herramientas para saber efectivamente cuánto se le debe al trabajador. Por eso es tan difícil determinar qué es esta justa composición de derechos e intereses de las partes, porque es muy difícil a veces calcular una indemnización. Todo va a depender del caso en concreto. Y nosotros los juristas tenemos que ser muy detallistas, porque peso que no reclamamos es peso que no va a reflejar la realidad de una liquidación. Y hay un millón de cosas que nos tenemos que preguntar para acercarnos a esta justa composición. ¿Qué es lo justo? ¿Cuánto le corresponde al trabajador? Por eso, incluso antes de crear la academia, creé este curso de negociación de acuerdos laborales. Y en este curso vemos un montón de cosas, son casi 4 horas, 5 módulos, se ve desde un punto de vista legal, desde el análisis del artículo 15 con más profundidad, desde qué se puede negociar, qué sí, qué no, cuándo es homologable, incluso cuándo se puede pedir la nulidad de un acuerdo, qué pasa si se incumple, pero sobre todo a lo que voy es que en ese curso explico un montón de estrategias para llegar a esta justa composición de derechos e intereses y para que vos te sientas cómodo, que tengas confianza al momento de negociar ese acuerdo laboral. También desde consejos prácticos para que vos tengas la seguridad de poder negociar un acuerdo de 3 millones, 5 millones o 10 millones. Porque sabemos que muchos casos de la vida real terminan en acuerdo. Entonces es importante que tengamos las herramientas para compeler tanto al juez como a las partes, a la parte contraria, para entender qué es una justa composición de derechos e intereses en nuestro caso en particular. Pero antes de pasar a la segunda parte del artículo 15, les traje un acta de un acuerdo judicial de la vida real que celebré la semana pasada, para que entiendan cómo se aplica el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo en la práctica, en la vida real. Esto era un juicio. En el medio del juicio, el juez llama a audiencia antes de dictar sentencia para ver si puede haber un acuerdo entre las partes. Entonces, cedida que es la palabra a las partes, la parte actora, básicamente, manifiesta que reajusta su demanda. Básicamente, actualizado reclamaban creo que 3.800.000 y reajusta su monto total y termina aceptando la suma de 1.200.000 pesos imputables al reclamo como indemnización y desistiendo de la acción y del derecho de respecto a todo lo demás. La demandada, sin reconocer hecho ni derecho alguno y solo para poner fin a este juicio, se aviene al pago
y hace este acuerdo. Y después, acto seguido, el juez básicamente homologa. Y cuando homologa el acuerdo, que le da como un visto bueno, dice este acuerdo es válido, lo hace en base a ¿qué? Al artículo 15 de la ley de contrato de trabajo. Porque de acuerdo al juez, este acuerdo llegó a una justa composición de derechos e intereses de las partes. Si bien no les puedo contar muchos detalles del caso este de la vida real, tengan en cuenta que había muchos hechos controvertidos. Por ejemplo, no se sabía bien la fecha de extinción, porque era un contrato de temporada y no se sabía si la fecha se había extinguido, no sé, acá o 2 meses después en los términos de los artículos 96, 98 y concordantes de la ley de contrato de trabajo. Entonces no se sabía bien cuándo fue la fecha de extinción y justo en ese mes de diferencia entraba en vigencia el decreto de la doble indemnización. Y paralelamente había mucha prueba a favor y en contra del abandono de trabajo versus la falta de notificación que tiene que hacer un empleador en cada contrato de temporada. No te marees, que ahora te lo explico. En castellano, el juez analizó toda la prueba, todo el caso, todo lo alegado por las dos partes, hizo sus cálculos y dijo, esta plata que le están ofreciendo, para mí, representa una justa composición de derechos e intereses de las partes. En este caso en concreto, me fundo, en los términos del artículo 15, en que esta plata está bien. Repito que saber qué plata está bien y qué plata no está bien es años y años estudiando jurisprudencia, estudiando criterios, y por eso yo te lo explico tanto en el curso de negociación como en la academia, porque no es tan fácil, no lo puedo hacer en un video de 10 minutos, porque todo depende. Y en resumen, a mí no me gusta darte el pescado, jurista, me gusta darte la caña de pescar, para que aprendas a pensar como jurista, para después solucionar los casos de la vida real. Pues si yo te doy una fórmula que solo sirve en este caso, estoy al horno, pero si yo te doy una fórmula que sirve para todos los casos, bueno, vas a poder moverte como pez en el agua. No sé si está buena la analogía. No sé si se entendió la analogía. ¿Sí, se entendió? Simpson, usted es diabólico. Y el artículo 15 no termina, porque después hay una parte que se refiere a los aportes de la seguridad social. O sea, al hecho de que haya un acuerdo. Esto no quiere decir que después, por ejemplo, la AFIP no pueda reclamar, o los organismos que correspondan, no puedan reclamar los aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinadas a los sistemas de la seguridad social en cuanto a la homologación del acuerdo. En castellano, este acuerdo es válido y vinculante y hace cosa juzgada para las partes que lo firmaron, pero esto no quita que después las autoridades pertinentes puedan reclamar el tema de aportes y contribuciones. Incluso obliga a las partes, tanto al juez como al conciliador, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, etcétera, a que notifiquen a la AFIP. Y si no lo hace, este artículo básicamente dice que quedarán incursos en grave incumplimiento de sus deberes como funcionarios y serán pasibles de sanciones penales previstas en tales casos. Si quieren leer esta parte entera del artículo, pongan pausa, les hago un zoom. Pero lo más importante es esto que acabo de decir. Este acuerdo básicamente no sería oponible a la AFIP, etcétera, si quieren hacer un reclamo de aportes sin contribuciones al empleador. Por eso en todos los acuerdos la empresa siempre pone la demandada sin reconocer hecho ni derecho alguno y al solo fin conciliatorio, básicamente celebra el acuerdo. Porque si llega a reconocer estos hechos y derechos, capaz después la AFIP puede venir y reclamarle que pague aportes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿puede un trabajador reclamar una indemnización de 3 millones y solo cerrar por 600.000? Bueno, depende. Si alcanza una justa composición de derechos e intereses, sí podría. ¿En qué caso? Si, por ejemplo, si esos 3 millones están reinflados. O sea, el abogado del trabajador reclamó plata de más, pero en realidad no hay mucha prueba de esa plata de más que está reclamando. Esa es una risa malvada, ¿eh? Y respecto a qué pasa si el empleador hace un acuerdo con un trabajador, pero no lo formalizan de ninguna forma, bueno, se va a aplicar el famoso artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo que ya hemos mencionado y que ya volveremos a mencionar en el futuro, que básicamente dice que si se te paga una suma y esa suma es menos de la que te deben, ese pago se va a tomar como un pago parcial, como un pago a cuenta, como un pago insuficiente y vos vas a poder reclamar el resto. Despacio, cerebrito. Básicamente, si viene el empleador y le dice al trabajador, toma 200.000 pesos, no hagas ningún reclamo. Y no le hace firmar nada, básicamente, no va a haber abogados, no va a haber a nadie. Bueno, el trabajador puede agarrar esa plata y buscar su abogado y reclamar el resto. No contaban con
mi astucia. Por esta razón, muchas veces el empleador lo que hace es tratar de engañar al trabajador haciéndole firmar acuerdos por escribano o por un abogado que se lo pone él, o cosas raras, que no son del todo legítimas. Obvio va a depender del caso, pero en principio no está bien eso, claramente que no. O sea, no depende del caso, bueno, se entiende. En castellano, por dos. A veces el empleador le dice al trabajador, por ejemplo, bueno, te pago tanto, pero si mandás carta, documento de renuncia. ¡Peligro, peligro! ¡Danger, danger! Peligro, peligro, peligro. No, si mandás telegrama de renuncia, estás renunciando, no te corresponde nada. Es muy difícil pedir la nulidad de esto. Te dejo estos videos que hablan de la renuncia. Pero ten en cuenta que para que el acuerdo sea válido, en los términos del artículo 15, y me refiero a acuerdos transaccionales, conciliatorios y liberatorios, tiene que sí o sí pasar por autoridad judicial o administrativa competente. O sea que no vale un acuerdo de partes entre solo el trabajador y solo el empleador. Pero obvio que depende del acuerdo también, porque hay acuerdos que valen por escribano, por ejemplo, el 241 del mutuo acuerdo, la extinción por mutuo acuerdo. En definitiva, jurista, entonces, para que este acuerdo tenga eficacia jurídica, haga cosa juzgada, que después el trabajador no pueda reclamar más, bueno, tiene que cumplir los recaudos del artículo 15 y alcanzar esta justa composición de derechos e intereses. Y te recuerdo que esto lo profundizo un montón en el curso de la negociación de acuerdos laborales y en la Academia de Juristas, donde aprendemos paso a paso a calcular indemnizaciones laborales complicadas de la vida real. Que son cursos premium que auspician este video y que te van a ayudar a vos a lograr tu objetivo de ser un gran laboralista jurista. Y hablando de cosas copadas, en el video que viene vamos a ver el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo y vamos a ver convenios colectivos, su aplicación analógica. ¿Qué pasa si estás fuera de convenio? ¿Cómo saber el ámbito de aplicación de un convenio colectivo de trabajo en la Argentina? Y lo único que te pido, jurista, es que le des like, que compartas el video y que le des like y compartas el video. Soy jurista, auspicia este mensaje. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y vos hiciste clic en el lugar indicado. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ajá. Bueno, voy a guiñar el ojo a continuación. Did you get any of that?